Un oficial humilló a dos veteranos frente a todo un restaurante, pero lo que ocurrió después dejó a todos en silencio. Si crees que el respeto no se mendiga, se defiende, suscríbete ahora a Alma Negra. Cada viernes a las 8 en punto, como si fuera un ritual sagrado, Elías Brown y Rodrigo Méndez cruzaban las puertas de la cafetería Kelly's Grill. Era un lugar sencillo, con aroma a café recién hecho y pan tostado, paredes de madera, y la misma camarera desde hace 20 años. Elías, de piel oscura y mirada profunda, usaba siempre una gorra del ejército con las letras gastadas por el tiempo. Rodrigo, más bajo y robusto, tenía la espalda un poco encorvada, pero los ojos vivos de alguien que aún no se rinde. Ambos habían servido más de 30 años en las Fuerzas Armadas. Eran como hermanos, unidos por recuerdos que nadie más podía entender. Se sentaban siempre en la misma mesa del rincón. Pedían lo de siempre, 2 cafés negros, pan tostado y huevos. No hablaban mucho al principio, solo se miraban y compartían silencios que decían más que 1000 palabras. El desayuno no era solo comida, era memoria, era respeto mutuo, era lealtad. Pero esa mañana, algo cambió. La puerta se abrió con fuerza, como si el viento la hubiera empujado. Un oficial de policía local, alto, blanco, con gesto arrogante y uniforme recién planchado, entró mirando a todos con superioridad. Se detuvo al ver a Elías y Rodrigo. Frunció el ceño. No les quitó la vista de encima mientras caminaba directamente hacia ellos. Elías lo notó de inmediato. Bajó lentamente su taza. Rodrigo también dejó de masticar. El ambiente cambió. El murmullo del lugar se apagó sin que nadie lo ordenara. ¿Ustedes dos qué hacen aquí?, preguntó el oficial, con tono seco, como quien interroga a sospechosos. Rodrigo alzó una ceja, confundido. Elías se acomodó en su silla con serenidad. Solo desayunamos. Como cada viernes, respondió con calma. El oficial los miró con desprecio. ¿Veteranos? ¿Ustedes?, dijo, burlón. ¿Dónde están sus identificaciones? Elías buscó lentamente en el bolsillo interior de su chaqueta, mientras Rodrigo lo observaba con tensión contenida. Sacó una credencial militar vieja, arrugada, pero intacta. Se la entregó con firmeza. El oficial la tomó, la miró unos segundos, y sin decir palabra, la dejó caer al suelo. La pisó al girarse. Rodrigo apretó los dientes. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Un silencio incómodo envolvía la cafetería. Algunas miradas se escondían tras las tazas. Otras solo observaban, mudas. Y en medio de todo, un aire pesado comenzaba a llenar el ambiente. Como si algo estuviera a punto de romperse. Lo que ese oficial haría a continuación, nadie lo olvidaría. Si esta historia te está doliendo, es porque aún te importa la justicia. Suscríbete a Alma Negra y comenta desde qué país nos estás viendo. La credencial militar seguía bajo la bota del oficial, manchada con café y desprecio. Nadie en el restaurante se movía. Solo se oían las respiraciones contenidas y el leve tic-tac del viejo reloj de pared. Rodrigo clavó la mirada en el oficial. Elías, con una serenidad que nacía del dolor profundo, recogió su identificación del suelo. La limpió con el borde de su camisa. Su dignidad seguía intacta, aunque su corazón comenzaba a agrietarse. Usted no tiene derecho a hacer esto, dijo con voz firme, aunque no levantó el tono. El oficial soltó una risa seca. ¿Derecho? Lo que no tienen derecho es a venir aquí a hacerse los patriotas. ¿Sabes cuántos falsos veteranos andan por ahí? ¿Y justo ustedes dos? No me hagan reír. Rodrigo se levantó. No gritó. Solo se puso de pie, con el pecho al frente y la mirada fija. Nosotros servimos este país cuando otros preferían esconderse. En combate. En silencio. En lugares que usted ni siquiera podría pronunciar en un mapa. Siéntate, viejo, gruñó el oficial mientras le daba un empujón al pecho. Rodrigo retrocedió 2 pasos, pero no cayó. La camarera dejó caer una cuchara. El sonido rebotó en el suelo como si fuera un disparo. «Oficial, por favor», murmuró la gerente, acercándose con timidez.
Esto no es necesario. Pero él la ignoró. La única guerra que ustedes conocen es la de limpiar botas en el cuartel, espetó con crueldad. Entonces ocurrió. El oficial levantó la mano y abofeteó a Elías. El sonido seco de la bofetada hizo que hasta el aire se detuviera. Elías no cayó, pero su cuerpo tembló. Rodrigo dio un paso al frente, rabioso, pero el oficial lo empujó otra vez. Esta vez con más fuerza. «He dicho que se sienten los dos», gritó. Elías respiró hondo. No por miedo, sino por la necesidad de contener todo lo que estaba a punto de explotar dentro de él. No era solo la humillación. Era el recuerdo de sus compañeros caídos, de las noches sin dormir en medio del desierto, de las cartas sin respuesta que enviaron a casa, todo eso pisoteado por un hombre con poder y cero honor. Un murmullo se alzó. Un par de teléfonos móviles comenzaron a grabar discretamente. Pero nadie intervenía. Nadie. Hasta que una voz quebró el aire. Yo estuve en las protestas del 68, y esto me duele como si fuera ayer. Una mujer mayor, de cabello blanco y temblor en las manos, se puso de pie. El oficial giró hacia ella con desprecio. «Siéntese, señora. Esto no es asunto suyo». Pero ya era demasiado tarde. El restaurante había cambiado. Y lo que estaba a punto de entrar por esa puerta, cambiaría todo. El silencio en el restaurante se volvió casi tangible. Los ojos de todos los presentes se fijaron en la puerta principal cuando ésta se abrió lentamente. Un hombre alto, vestido con el uniforme de gala de los marines, cruzó el umbral con una calma imponente que parecía llenar el espacio. Su mirada no buscaba pelea, pero emanaba una autoridad que nadie podía ignorar. Se detuvo apenas unos segundos en el umbral, observando la escena. Elías, todavía temblando por la bofetada, Rodrigo sosteniendo la respiración, y el oficial, con el ceño fruncido, sin comprender aún quién había entrado. Era el capitán Daniel Hayes, un marine condecorado que había servido en las misiones más difíciles y peligrosas. Su porte era el de un hombre acostumbrado a liderar, a ser ejemplo, y a no tolerar injusticias. El oficial intentó mostrar seguridad, pero su voz se tornó un poco vacilante. «¿Y tú quién eres para intervenir aquí?», preguntó con arrogancia. Hayes dio unos pasos firmes, acercándose al oficial, hasta quedar frente a él, a escasos centímetros. «Soy el capitán Daniel Hayes. Y acabo de presenciar cómo abusaste de dos hombres que han dado más por este país que tú en toda tu vida». El restaurante quedó en silencio absoluto. Nadie respiraba. El oficial, sin querer perder la compostura, intentó empujar a Hayes con el hombro. «Esto no es asunto tuyo». Pero Hayes no retrocedió ni un centímetro. «Esto es asunto de honor, respeto y verdad. Y hoy, tú vas a responder por lo que hiciste». Los ojos de Hayes eran como el acero, duros, implacables y llenos de una justicia que no admite excusas. Mientras la tensión crecía, Rodrigo empezó a sentirse mareado. El peso de la humillación, la edad y el estrés acumulado hicieron que sus piernas fallaran. De repente, cayó al suelo, y Elías se arrodilló a su lado, llamándolo por su nombre, la voz quebrada por la preocupación. Los murmullos se transformaron en movimiento. Algunos clientes se levantaron para ayudar, otros sacaron sus teléfonos para llamar a una ambulancia. Hayes, rápido y decidido, sostuvo la cabeza de Rodrigo con cuidado y dio instrucciones claras para que alguien llamara a los servicios de emergencia. El oficial, que hasta ese momento había tratado de mantener el control, retrocedió visiblemente alterado. «Esto no fue mi culpa», murmuró, pero nadie lo escuchó. El ambiente estaba cargado de una mezcla de rabia contenida, respeto y la certeza de que algo había cambiado para siempre en ese lugar. Elías apretaba la mano de Rodrigo mientras lo ayudaban a incorporarse. El hombre robusto, que apenas unos minutos antes había recibido una bofetada, ahora lucía vulnerable, cansado, como si cada gesto le costara un mundo. Su respiración era lenta y entrecortada, y la preocupación de todos en el restaurante se volvió palpable. Los paramédicos llegaron rápido, gracias a la llamada de Hayes y de algunos clientes solidarios. Rodearon a Rodrigo con profesionalismo y cuidado, mientras Elías les explicaba, entre palabras entrecortadas,
el historial médico y los síntomas que había notado. El oficial, que hasta entonces había estado al margen, empezó a retroceder hacia la salida, incapaz de sostener la mirada de nadie. La gerente del restaurante se acercó a Hayes, con una mezcla de gratitud y miedo en sus ojos. «Gracias por intervenir», susurró. No sabía qué hacer. Hayes la miró con dureza, pero también con comprensión. Cuando alguien abusa de su poder, se necesita alguien que recuerde lo que significa el respeto. Las miradas del resto de los clientes se posaban ahora en el oficial, que permanecía inmóvil, casi paralizado. Nadie lo apoyaba, ni siquiera con una palabra. El silencio se había vuelto un juez implacable. Horas después, ya con Rodrigo en el hospital bajo cuidado médico, Elías y Hayes se sentaron en la cafetería vacía. La tensión aún flotaba en el aire, pero esta vez había algo más, una determinación férrea. «No puedo creer que esto haya pasado», dijo Elías, con voz cansada. «Después de todo lo que dimos, ser tratados como criminales. Es más común de lo que piensas», respondió Hayes. «Pero no vamos a permitir que esto quede impune». Elías asintió, mirando sus manos arrugadas. «Sabes, hay algo que me duele más que la bofetada». «¿Qué es?», preguntó Hayes. «El silencio. Nadie dijo nada cuando el oficial nos agredió. Nadie nos defendió. Eso es lo que realmente me rompe el alma». Hayes suspiró. «El miedo paraliza. Pero también puede despertar. Y hoy tú y Rodrigo han hecho algo que va a despertar a muchos». Mientras hablaban, en el hospital, Rodrigo luchaba por recuperarse. Su cuerpo ya no era el de un joven soldado, pero su espíritu seguía intacto. Sabía que lo que había ocurrido no era solo un ataque a su persona, sino a la dignidad de todos los que habían servido. La noticia del incidente comenzó a difundirse rápidamente, gracias a los vídeos que algunos clientes habían grabado y compartido en redes sociales. La indignación crecía y las autoridades se vieron obligadas a actuar. Al día siguiente, una investigación formal fue abierta contra el oficial acusado. Fue suspendido de inmediato y la comunidad comenzó a organizarse para apoyar a los veteranos. En Kelly's Grill, el ambiente volvió lentamente a la normalidad, pero algo había cambiado para siempre. La cafetería se convirtió en un símbolo de lucha y respeto. Una semana después, el dueño del lugar convocó a un homenaje sorpresa para Elías y Rodrigo. Clientes habituales, vecinos y veteranos de otras generaciones llenaron el pequeño local. Todos querían mostrar que el honor no se negocia. Hayes fue el encargado de abrir la ceremonia. Su voz resonó con fuerza y emoción. «Hoy honramos a dos hombres que dieron todo por este país y que, a pesar de la injusticia, mantienen la dignidad intacta. Son un ejemplo para todos nosotros». Elías recibió una medalla simbólica que el dueño había mandado a fabricar especialmente para ellos. Rodrigo, aún convaleciente, participó a través de una videollamada que emocionó a todos los presentes. El día terminó con aplausos, abrazos y promesas de apoyo. Por primera vez en mucho tiempo, los dos veteranos sintieron que no estaban solos. Esa placa que se colocó en la pared del restaurante, que decía «Aquí desayunaban dos héroes», era mucho más que un reconocimiento. Era una declaración, una luz en medio de la oscuridad, un compromiso colectivo de que el respeto no se olvida. Pero la historia no terminaba ahí. Había algo más, algo que nadie esperaba, y que pondría a prueba a todos. Los días que siguieron al homenaje en Kelly's Grill estuvieron marcados por un ambiente cargado de tensión, pero también de esperanza. La comunidad comenzó a mostrar un apoyo inquebrantable a Elías y Rodrigo, y la historia de su humillación se volvió un símbolo de resistencia para muchos. Sin embargo, el oficial no iba a quedarse de brazos cruzados. En su interior, la rabia y el orgullo herido se transformaban en planes para limpiar su nombre, o al menos para evitar que su carrera terminara abruptamente. Mientras tanto, Elías se esforzaba por recuperarse en casa. El golpe al cuerpo y al espíritu aún dolía, pero su mayor preocupación era que lo ocurrido se olvidara rápido, como tantos otros episodios invisibles que enfrentan los veteranos día a día. Una mañana, mientras tomaba café con Hayes, Elías habló con un tono de determinación. «No quiero solo justicia para nosotros», dijo.
Quiero que esto sirva para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Que se reconozca el sacrificio de todos los que llevamos un uniforme, sin importar el color de piel o la raza. Hayes asintió, admirando la fuerza del hombre que tenía delante. Entonces tenemos que hacer más que denunciar. Hay que educar, crear conciencia. El cambio no solo vendrá de las autoridades, sino de la gente. La campaña que comenzaron fue modesta al principio: charlas en escuelas, reuniones con veteranos, presencia en redes sociales. Pero la historia tomó vuelo, y pronto otras voces se unieron, compartiendo relatos similares de discriminación y abuso. Por su parte, el oficial acusado recibió la noticia de que la investigación había avanzado. La presión pública era enorme y el departamento de policía se veía obligado a actuar con rapidez para no perder credibilidad. En privado, el oficial enfrentaba sus propios demonios. Sin embargo, en vez de reconocer sus errores, buscaba justificaciones y culpables fuera de sí mismo. Sus abogados preparaban una defensa basada en la supuesta provocación y en minimizar el daño. Pero la verdad no puede esconderse para siempre. La comunidad, cada vez más unida, organizó una vigilia en memoria de todos los veteranos que, como Elías y Rodrigo, habían sido olvidados o maltratados. Esa noche, las luces de las velas iluminaban no solo el restaurante, sino también el compromiso de no permitir que la injusticia prevaleciera. Mientras tanto, Hayes trabajaba para que se presentaran cargos formales, y para que la prensa continuara cubriendo la historia con honestidad. Elías miraba hacia adelante, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. No es solo una pelea contra un hombre, dijo a Hayes. Es contra un sistema que permite que estas cosas pasen. Pero no vamos a callar. Rodrigo, recuperado pero aún frágil, envió un mensaje claro cuando fue dado de alta. Volveré a Kelly's Grill pronto. No para tomar café, sino para recordar que aquí somos héroes, no víctimas. El restaurante se convirtió en un punto de encuentro, en un símbolo de resistencia y dignidad. Pero en el horizonte, se acercaban nuevas pruebas y desafíos que pondrían a prueba la fuerza de todos. La noticia del caso se había convertido en un fuego incontrolable. Cada vez más personas se sumaban para denunciar abusos, injusticias y discriminación que habían vivido en silencio. La historia de Elías y Rodrigo no era solo un incidente aislado, era un espejo de una realidad que muchos querían ocultar. Los medios locales y nacionales comenzaron a cubrir el tema con más profundidad. Documentaron testimonios, reunieron pruebas, y llevaron la conversación a las plazas, las redes sociales y hasta los pasillos del poder. Elías y Hayes fueron invitados a varias entrevistas. Con cada palabra que pronunciaban, con cada relato compartido, inspiraban a quienes escuchaban a no quedarse callados. Rodrigo, aún recuperándose, enviaba mensajes grabados llenos de emoción y fuerza, recordando que el valor no depende de la edad ni de las heridas. Pero no todos recibían bien esta ola de voces. Algunos sectores intentaban desacreditar a los veteranos, cuestionar sus testimonios y minimizar lo ocurrido. Fue entonces cuando la verdadera prueba empezó: mantener la calma y la unidad ante la presión. En una de las reuniones con líderes comunitarios, Hayes habló claro. Nosotros no estamos aquí para enfrentar solo a un hombre. Estamos enfrentando años de injusticia sistemática. Pero el cambio se logrará con respeto, con paciencia y con la verdad. Esa misma noche, en Kelly's Grill, el ambiente era diferente. Lo que antes había sido un simple restaurante, ahora era un punto de encuentro donde se planeaban acciones, se tejían redes y se fortalecía el compromiso. Elías, con voz firme, compartió su experiencia con los presentes. Nunca pensé que un lugar donde solo quería tomar café se iba a convertir en el epicentro de una lucha tan importante. Pero aquí estamos, y no vamos a parar. Los asistentes aplaudieron con emoción, y muchos compartieron sus propias historias, creando un espacio de sororidad y apoyo mutuo. Mientras tanto, el oficial acusado se encontraba en una encrucijada. La presión mediática y comunitaria aumentaba día a día, y sus intentos por defenderse se volvían cada vez más débiles. Sus superiores comenzaron a distanciarse, y algunas voces dentro del departamento de policía empezaron a cuestionar su conducta. Pero el hombre se mantenía desafiante, sin reconocer la gravedad de sus actos,
y dispuesto a luchar hasta el final para evitar que su carrera se destruyera. Por otro lado, la investigación avanzaba con rapidez, y la posibilidad de un juicio parecía cada vez más cercana. La comunidad, sin embargo, no solo esperaba justicia en tribunales. También buscaba un cambio real, un reconocimiento de los errores, y una reparación que trascendiera más allá de las sanciones. Y así, entre discursos, marchas y momentos de reflexión, Elías, Rodrigo y Hayes se preparaban para el siguiente capítulo, conscientes de que la lucha por la dignidad y el respeto era más fuerte que cualquier obstáculo. Elías no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido durante su tiempo en el ejército. Recordaba a sus compañeros, las noches frías en el desierto, las promesas hechas y rotas, y sobre todo, la lucha por ser reconocido en un mundo que a menudo parecía querer olvidarlos. Ahora, sentado en Kelly's Grill, rodeado de caras amigas y de gente que apoyaba la causa, sentía que cada cicatriz, cada historia, tenía un propósito. Pero también sabía que la batalla era mucho más grande que él. Rodrigo, aunque físicamente aún débil, no perdía la fuerza. Había decidido no dejar que el dolor lo consumiera. Su voz, grabada en un vídeo que circulaba en redes, era un grito de esperanza para quienes sentían que nadie los escuchaba. La comunidad comenzaba a verlos no solo como víctimas, sino como símbolos de resistencia. Pero con ese reconocimiento venía también la responsabilidad de seguir adelante, de mantener la dignidad frente a la adversidad. Un día, mientras conversaban en el restaurante, Elías compartió con Hayes una confesión que llevaba tiempo guardando. A veces, cuando cierro los ojos, vuelven las imágenes de la guerra, y ahora también este enfrentamiento. No solo luché contra enemigos en el campo, sino que ahora siento que la verdadera batalla está en el corazón de nuestra propia gente. Hayes lo miró con respeto. Eso es lo que hace a un verdadero guerrero, pelear no solo afuera, sino también adentro. Y tú lo estás haciendo con honor. Elías asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Mientras tanto, fuera del restaurante, el oficial acusado enfrentaba una creciente presión interna y externa. Sus días de tranquilidad se habían acabado. La justicia parecía más cerca que nunca, pero para Elías y Rodrigo, la verdadera victoria sería cambiar la forma en que el país veía a sus veteranos. Las semanas pasaban y la investigación avanzaba con paso firme. Los testimonios de Elías, Rodrigo y varios testigos eran contundentes, y poco a poco, la verdad comenzaba a abrirse paso entre las sombras del silencio. Elías y Hayes pasaban horas revisando documentos, coordinando con abogados y preparando cada detalle para que la justicia fuera implacable. No solo buscaban castigo para el oficial, sino también un cambio real en el sistema que permitiera proteger a quienes habían dado tanto por el país. Rodrigo, recuperado y más fuerte, regresó a Kelly's Grill acompañado por familiares y amigos. Su sonrisa era un faro de esperanza para todos. La comunidad lo recibió con aplausos y palabras de aliento. Esa misma noche, un grupo de veteranos organizó una reunión para compartir sus historias y exigir respeto. La energía era palpable. No era solo una protesta, era una declaración de dignidad. El oficial acusado, consciente de que su imagen se desmoronaba, intentaba limpiar su nombre con una campaña de desinformación. Pero ya era tarde. Los hechos, las pruebas y el apoyo de la comunidad habían creado un muro infranqueable. En la corte, la fiscalía presentó pruebas irrefutables. Vídeos, testimonios y documentos mostraban la gravedad del abuso y el prejuicio del oficial. Mientras tanto, Elías y Rodrigo se convirtieron en voceros de un movimiento que trascendía el caso. Sus voces, fuertes y sinceras, llegaron a lugares donde nadie los esperaba: escuelas, congresos, medios de comunicación. Una noche, mientras caminaban juntos después de una entrevista, Rodrigo dijo: «No es solo nuestra lucha. Es la de todos los que alguna vez sintieron que no importaban». Elías asintió. «Y mientras sigamos contando la verdad, nadie podrá ignorarnos». La batalla continuaba, pero esta vez, con la verdad como aliada. La atención del país estaba puesta en el juicio. Cada audiencia era seguida con expectación y una creciente esperanza de que, finalmente, la justicia prevaleciera. Elías y Rodrigo, aunque agotados por la lucha, se mantenían firmes,
conscientes de que su sacrificio era mucho más grande que ellos. En la sala del tribunal, el oficial acusado se veía cada vez más derrotado. Las pruebas eran contundentes, los testimonios, irrefutables. Pero la batalla no solo se libraba ahí. Fuera, en las calles y en los corazones de la gente, el impacto de esta historia crecía. Veteranos de todas partes comenzaron a alzar la voz, compartiendo sus propias experiencias y exigiendo cambios en el trato y el reconocimiento que merecen. Organizaciones civiles, activistas y líderes comunitarios se unieron para presionar por reformas reales en las fuerzas policiales y el sistema de apoyo a veteranos. Elías, en medio de esta oleada, sentía que su voz ya no era solo la suya, sino la de muchos que habían permanecido en silencio demasiado tiempo. Una noche, mientras conversaba con Rodrigo, compartió un pensamiento que lo había acompañado desde el primer día. Nosotros sobrevivimos a la guerra, pero también a la indiferencia. Y ahora estamos aquí para demostrar que ni una ni la otra nos van a destruir. Rodrigo asintió con una sonrisa cansada, pero llena de esperanza. El respeto y la dignidad no se piden, se exigen. Y no vamos a parar hasta que eso quede claro para todos. La lucha estaba lejos de terminar, pero el silencio que una vez los rodeó se había roto para siempre. El día del veredicto llegó. El tribunal estaba lleno, y fuera, una multitud se había congregado para apoyar a Elías, Rodrigo y todos los veteranos que habían alzado la voz. La tensión era palpable, pero también la esperanza. Cuando el juez anunció la sentencia, el silencio se apoderó de la sala. El oficial acusado fue declarado culpable de abuso de autoridad y agresión. La justicia, aunque tardía, había llegado. Pero para Elías y Rodrigo, el verdadero triunfo iba más allá de ese momento. Habían encendido una llama que nadie podría apagar. Una llama de dignidad, de reconocimiento y de cambio. En la ceremonia que se realizó días después en Kelly's Grill, la comunidad rindió homenaje a los veteranos. Amigos, familiares, vecinos y hasta desconocidos se unieron para celebrar su valor y su lucha. Elías, con la medalla simbólica en el pecho, habló con voz firme. No pedimos lástima, ni compasión. Pedimos respeto. Respeto para todos los que han defendido este país, para los que han sido ignorados, para los que aún luchan en silencio. Rodrigo, con lágrimas en los ojos, agregó: este no es solo nuestro legado. Es el legado de todos los que creen en la justicia, en la igualdad y en el valor de cada ser humano. El oficial condenado, lejos de ser olvidado, se convirtió en un recordatorio de lo que jamás debe repetirse. Y aunque la batalla por la igualdad continúa, Elías y Rodrigo demostraron que la verdad y la dignidad siempre prevalecerán. Porque el verdadero héroe no es el que nunca cae, sino el que, a pesar de todo, siempre se levanta.